La verdadera libertad. ¿Han observado alguna vez con verdadera atención un embotellamiento en hora punta? Miles de personas avanzando lentamente, absorbidas por sus preocupaciones, sus proyectos, sus urgencias, miles de voluntades distintas que se detienen dócilmente cuando la luz cambia de color o respetan una dirección establecida por alguien a quien nunca han visto. Lo extraordinario no es que existan reglas, jerarquías o formas de autoridad. Lo extraordinario es que las aceptemos con tanta naturalidad, que aquello que favorece a unos y perjudica a otros, aquello que distribuye privilegios y condena carencias, termine pareciéndonos como algo inevitable del paisaje, como si hubiera estado siempre allí. No es la estupidez colectiva ni una inclinación masoquista lo que nos empuja a defender aquello que nos perjudica. La explicación es más compleja e inquietante. Hay formas de poder que ya no necesitan imponerse mediante la fuerza porque han conseguido algo mucho más eficaz: instalarse en nuestra manera de comprender el mundo. Somos capaces de sufrir una injusticia y, al mismo tiempo, justificarla. Aceptamos situaciones que, vistas desde afuera, resultarían insoportables. No porque ignoremos lo que ocurre, sino porque hemos aprendido a nombrarlo con las palabras de quienes se benefician de ello. A este fenómeno se le conoce como violencia simbólica, una dominación que no necesita golpes porque actúa desde dentro. Es invisible, no obliga, persuade, no amenaza, convence. Hace que el dominado interprete el mundo con las categorías del dominador. La desigualdad deja de parecer una desigualdad y se convierte en una consecuencia natural de las cosas. La pobreza se interpreta como incapacidad individual, el privilegio como mérito, el éxito se vuelve una virtud y todo aquello que en realidad es el resultado de procesos históricos termina pareciendo una simple expresión de la naturaleza humana. Lo verdaderamente notable es que todo esto no ocurre ocasionalmente. No es una anomalía histórica que aparece de vez en cuando. Más bien, constituye una de las condiciones que permite que cualquier orden social se sostenga a lo largo del tiempo. Ningún poder podría sobrevivir únicamente mediante la fuerza. Sería una empresa demasiado costosa, demasiado frágil y, sobre todo, demasiado visible. Ninguna autoridad dispone de suficientes ojos para vigilar permanentemente a todos. Ningún gobierno posee suficientes manos para obligar a cada ciudadano, en cada momento, a actuar contra su voluntad. La coerción puede imponer obediencia, pero tarde o temprano encuentra sus límites. El poder ha aprendido una lección que la fuerza por sí sola jamás podría enseñarle. Ha comprendido que gobernar los cuerpos es importante, pero gobernar las conciencias es mucho más seguro. No basta con que los hombres obedezcan, es necesario que encuentren razonable obedecer. No basta con que acepten ciertas normas, es necesario que las consideren legítimas. Y no basta con que vivan dentro de un determinado orden social. Es necesario que lleguen a imaginar que no existe otro posible. Esa influencia adopta la apariencia más inocente de todas, la del sentido común. Pocas cosas resultan tan extrañas cuando uno se detiene a examinarlas con atención. El sentido común parece no tener origen. Nadie recuerda exactamente cuándo lo aprendió ni quién se lo enseñó. Simplemente está ahí, acompañándonos desde siempre, como si hubiera formado parte de nosotros desde el principio. Lo encontramos en las conversaciones familiares, en las explicaciones espontáneas, en aquellas certezas que repetimos con absoluta tranquilidad porque jamás se nos ocurrió dudar de ellas. Es una especie de atmósfera invisible que respiramos desde la infancia y cuya presencia advertimos tan poco como el aire que nos rodea. Una opinión puede discutirse, una creencia puede ser refutada, una teoría puede ser reemplazada por otra, pero lo que aparece revestido de sentido común deja de presentarse como una interpretación particular de la realidad. Se transforma en una evidencia, y las evidencias, por definición, dejan de ser interrogadas. No necesitan defenderse porque parecen sostenerse por sí mismas. No requieren argumentos porque se presentan como algo anterior a cualquier discusión. Es entonces cuando la dominación alcanza su forma más refinada, que determinadas maneras de pensar parezcan las únicas razonables. Que ciertas interpretaciones del mundo dejen de percibirse como interpretaciones y comiencen a confundirse con la realidad misma. Que aquello que nos pasa
aparezca como algo inevitable. Los sistemas de dominación más duraderos no son los más represivos, sino los más convincentes, aquellos que logran que los individuos acepten, defiendan e incluso reproduzcan un orden social sin advertir plenamente que lo están haciendo. Aquellos que transforman circunstancias históricas, contingentes y cambiantes en realidades que parecen naturales, eternas e inevitables. ¿Hasta qué punto nuestras ideas nos pertenecen realmente? Nadie empieza a pensar desde una página en blanco. Todos heredamos palabras, conceptos, valores, explicaciones antes de poseer la capacidad de examinarlos críticamente. Llegamos a una realidad que existía antes de nuestra llegada y aprendemos a comprenderla mediante categorías que otros elaboraron previamente. Aprendemos qué significa el éxito, qué merece admiración, qué es razonable, justo, lo posible y lo imposible, mucho antes de disponer de las herramientas necesarias para discutir esas ideas por cuenta propia. Esto no significa que seamos simples marionetas, ni que toda convicción sea necesariamente falsa o impuesta. Significa algo mucho más sutil e importante. Significa que el pensamiento crítico comienza precisamente cuando dejamos de considerar inevitables aquellas ideas que siempre nos parecieron naturales. Por eso, las preguntas verdaderamente importantes no son las que dirigimos hacia los demás, son las que dirigimos hacia nosotros mismos, aquellas que nos obligan a examinar nuestras propias certezas. El primer acto de libertad intelectual no consiste en encontrar nuevas respuestas. Consiste, antes que nada, en aprender a desconfiar de aquellas respuestas que siempre nos parecieron obvias. Encontrarás más información sobre este tema en los libros Cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci y La dominación masculina de Pierre Bourdieu, textos que nos invitan a cuestionar aquello que nos parece natural y a reflexionar sobre cómo las ideas que damos por evidentes influyen en nuestra manera de comprender el mundo. Si deseas recibir más videos como este, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Soy Alanis Granja y recuerda que leer nos hace libres.